mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Es la mesa de análisis político y como todas las semanas nos dedicamos a estudiar, a analizar uno de los temas importantes en la agenda pública. La presidenta de la República vino este domingo a Querétaro y claro, pues ha dejado lecturas importantes. Intentaremos diseccionarlas. RR Noticias presenta Revelación. La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Querétaro no pasó desapercibida. La mandataria eligió este escenario para presentar los principales logros de su año de gobierno: la reducción de la pobreza en millones de personas, el incremento al salario mínimo, la continuidad y expansión de los programas sociales, así como el arranque de la esperada obra del Tren México-Querétaro. La gira también se leyó como un mensaje político de alcance nacional en un estado gobernado por un partido distinto al suyo. La colaboración refrendada con el gobernador Mauricio Curi envió una señal de pragmatismo político. En un escenario donde la polarización domina gran parte del discurso público, ver a una presidenta de izquierda coincidir en una agenda con un mandatario estatal panista parece abrir una ventana a la posibilidad de consensos. La obra ferroviaria, por ejemplo, exige acuerdos técnicos, presupuestales y sociales de largo alcance que trascienden colores partidistas. ¿Serán las expresiones de cordialidad la muestra de una cooperación genuina? ¿Es solo un gesto diplomático para la fotografía del momento? Gracias, Sole Serrano, por las cápsulas de contexto esta mañana aquí en RR Noticias. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Está Juan Luis Íñiguez, quien arrancará estas rondas. Buenos días, querido Juan Luis. Apreciado Ángel, con el gusto de saludar a tu auditorio esta mañana. Mi querido Víctor Cuevas, ¿cómo te va? Buenos días. Mi estimado Ángel, es un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias. Y bueno, aquí en la mesa están con nosotros esta mañana el buen Jorge Luis Montes. Querido Jorge, ¿cómo estás? Bien, Ángel, muy buen día, con gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Sergio Camacho, qué gusto verle. Buen día. Ángel, también con el gusto, el privilegio de estar en RR Noticias. Bueno, vamos a arrancar esta mañana. Decíamos, pues el fin de semana vino la presidenta en el marco de estas giras que ha estado haciendo por todo el país con motivo del primer informe de gobierno. ¿Cuáles son las lecturas que nos deja Juan Luis Íñiguez? Yo creo que, Ángel, una muy clara, que es que cada quien hace su papel lo mejor que puede. Sin duda alguna, el gobierno federal, en esta intención de replicar el informe presidencial, es muy válido que la presidenta decida visitar a los estados y comunicar de manera directa pues los esfuerzos que ella considera han sido propiamente celebrados para poderle dar a los mexicanos pues una mejor sentido, nada que reprochar. El gobernador, sin duda alguna, como líder, como anfitrión, pues dándole un trato muy especial a la presidenta, dándole una bienvenida, como siempre, con calidez, con respeto, y obviamente, pues, gran parte del público también haciendo su labor, mostrando una actitud respetuosa con ambos. Aquí lo reprochable es la actitud de muchas personas vinculadas al partido Morena a nivel local, que ven en este espacio una oportunidad pues de hacer un desorden y de generar obviamente una posición de división que es la que no suma. Hay precisamente tiempos para competir y tiempos para coincidir, y este es un momento de coincidencia en donde proyectos muy relevantes para Querétaro deben de ser puestos como prioridad entre todas las partes. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, tu punto de vista. Pues sí, mi estimado Ángel, estuvo la presidenta de visita en Querétaro con motivo de este informe y destaco, la primera es, me parece que el papel que juega el gobernador Mauricio Curi muy a la altura de lo que tiene como responsabilidad el primer mandatario del estado, porque no puede haber un gobernador que sea oposición. El papel del gobernador es gobernar para todos y hacer alianza con quien esté en el gobierno federal y también con quienes estén en los gobiernos municipales, independientemente del color del partido por el cual hayan llegado al poder. Y me parece que ahí, en un buen gesto de altura política, el gobernador se comporta bastante bien, y de la misma manera la presidenta, sin un trato diferente a la figura de Mauricio Curi por ser emanado del PAN. Y lo segundo que destaco es que nuevamente volvieron a madrugar a los de Morena. ¿Por qué? Porque Acción Nacional ya aprendió la lección de aquel penoso incidente donde en un evento de la presidenta abucharan al gobernador Mauricio Curi, y desde entonces
madrugan los panistas para ser los primeros en los eventos, para llenar y para evitar estas penosas situaciones que se dan cuando intentan manipular la percepción en esos eventos. Bien, muchas gracias, Víctor Cuevas. Pues sí, la verdad es que ese truco impresionó al principio. Es como cuando un mago hace el tema de la desaparición del conejo en el sombrero, pero pues ya la segunda vez ya no tiene el mismo impacto. Ahora sí que ya no sabemos ese truco. ¿O tú qué piensas, Jorge? Buen día. Sí, Ángel, muy buen día de vuelta. Pues me parece que es un balance positivo el que hace el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Querétaro, al estilo de Morena, de la Cuarta Transformación, recorriendo el territorio, los estados de la República, uno por uno, llevándoles la información de lo que ha hecho el gobierno federal en cada entidad. En el caso de Querétaro, más de 200,000 adultos mayores reciben su pensión. Ahora, por derecho, más de 15,000 personas con discapacidad de 0 a 29 años, no más de 30 porque el gobierno del estado no ha querido aportar la parte que le corresponde. En media superior, todos los jóvenes que están en bachilleratos, más de 68,000 jóvenes reciben su beca. En superior, en universidades públicas, más de 3,000 alumnos. En primaria, más de 42,000 alumnos. Producción para el bienestar, personas que tienen hasta 2 hectáreas, más de 16,000 productores, más de 15,000 productores reciben fertilizante, más de 70,000 niños y niñas reciben leche para el bienestar a bajo precio. Escuela es nuestra, recurso directo para escuelas, casi 1,000 escuelas, es decir, un balance positivo, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Querétaro para este informe. Muchas gracias, Jorge. Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues ya nos comentaba Jorge Luis los números. Y sí, bueno, vamos, como cualquier visita del máximo jefe de Estado a las entidades, pues es una visita muy, muy importante. Aunque, bueno, como es dentro del marco de este recorrido que hace por todo el país, pues no necesariamente tendría un significado especial particular para el Estado. Y por eso está todo este asunto de los números, de los apoyos sociales, que es la base de la popularidad de Morena, que aparte de esta presidenta que goza de una enorme aceptación, decide hacer esta gira por el país para seguir conectando con su base y con el país en general. Pero sí coincido con los compañeros, fue una visita de mucho respeto, de pragmatismo, cada quien haciendo lo suyo. Sí, lamentable que el tema de los abucheos. Recuerdo que hace algunos años tal vez hablábamos de quién se llevaba el aplausómetro, ¿no? Ahora es evitar los abucheos cuando llega, pues desde el presidente López Obrador, que se manejaba este asunto y donde parecía, donde él disfrutaba el abucheo, al contrario, para él poder apaciguar a su pueblo o llamarle la atención a su pueblo sabio, ¿no? Entonces, claro. Al final, vamos, números de un balance positivo, de un primer año de gobierno complicado por la situación económica, de seguridad, de vecindad política, pero bueno, vino la presidenta y creo que se atendió como se debía hacer. Fíjate qué interesante el apunte que haces, que son estilos, ¿no? Y a final de cuentas es también lo que intentamos aquí, pues diseccionar los estilos de cada uno. Como dices, el expresidente López Obrador hasta como que medio le daba gustito que se empezara a oír ahí la música de viento, y en cambio la presidenta me parece que ha sabido ser siempre muy institucional. Ya les decía a ustedes ayer, por ejemplo, en la ceremonia del desfile militar, había voces en Morena que no querían que invitaran a la presidenta de la mesa directiva, a Kenia López Rabadán, porque pues era del PAN. Y a lo mejor en la administración anterior les hubieran cumplido el capricho, y en este caso la presidenta dijo no, es una integrante de los poderes, y obviamente pues hay que invitarle también. Entonces creo que ahí se notan justamente los estilos. Y hago énfasis en ello porque es también parte del análisis de esta mañana. Esta manera de hacer las cosas por parte de la presidenta de la República, que se ve que es una señora pues más pragmática y que atiende más a una relación institucional, a diferencia de lo que se veía el sexenio pasado, que luego don Andrés Manuel a veces hasta como que enardecía más ahí la hoguera, hasta le echaba más airecito para que prendiera mejor. Es el anticipo de que podremos llevar a cabo una relación más institucional entre distintos poderes y sobre todo con los contrapesos que puedan generarse desde los estados que tienen una afiliación política distinta. Juan Luis Iñiguez. Duda, Ángel, porque precisamente eso es la política, el arte de hacer posible lo que parece imposible. ¿Y cómo se logra esto? Pues a través del diálogo, a través de los acuerdos, a través de una postura
con una voluntad definida para lograr que más allá de diferencias ideológicas se pueda dar paso a una serie de condiciones para que haya gobernabilidad, pero esto parece que no lo entiende la gente de Morena. Insisto, ellos aprovechan estos eventos estado por estado para tratar mal a la oposición. En el caso de Querétaro, aquí lo vimos, evidentemente hay una circunstancia pues de generarle una falta de respeto al gobernador, un gobernador que pone todas las condiciones y que, como lo comentaba nuestro compañero Víctor, pues hace todo lo que un caballero en la política debe hacer, tratar bien a una dama, en este caso que es la presidenta de la República, y que más allá de que sea mujer, pues es la presidenta de los mexicanos y obviamente se le recibe en Querétaro con respeto. Sin embargo, no hay esa reciprocidad y esto es algo que verdaderamente pues nos llena de una preocupación, porque no hay una conciencia de esa circunstancia, y más en estos días en el que México pues vibra en todos nosotros con estas fiestas patrias. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Y es que además, pues es importante, ya lo decía Sole, ahorita en la primera cápsula de contexto, pues es necesaria esta relación institucional, sobre todo en un tema tan importante como el Tren México-Querétaro. Pues ahí hay circunstancias en las que tienen que caminar todos los días hombro a hombro representantes del gobierno federal y del gobierno estatal. ¿Qué opinión te merece, Víctor Cuevas? Sin lugar a dudas, estas cordialidades políticas son importantes y necesarias, sí, pero no sirven de nada si no se reflejan en el presupuesto. Y algo de lo que no se habló en esta visita de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de lo que se presenta en el paquete fiscal para el próximo año y de que a Querétaro solamente le están dando un incremento del 2.6%, muy por debajo de la inflación que está en el 3.5%, es decir, ni siquiera están incrementándonos el coste inflacionario, y eso al final del día es una muestra de que sí, podrá haber cordialidad política, podrá haber callar los abucheos que suceden en los eventos públicos, pero en el fondo sí pareciera que la política de la Cuarta Transformación es dejar atrás a los gobiernos que son de oposición, sobre todo limitándolos y controlándolos en el presupuesto. Y es que la obra del Tren México-Querétaro pues es enteramente federal, quien está invirtiendo los recursos es el gobierno federal, y hasta donde tengo entendido, el gobierno del estado sigue a ciegas, sin saber dónde va a ser la estación, sin saber cuáles van a ser las condiciones para esa estación, sin conocer más detalles al respecto. Y esta cordialidad pues funciona muy bien en el discurso, pero no se está traduciendo en pesos y centavos, que es donde está lo importante. Bien, muchas gracias. Víctor, Jorge Luis Montes. Pues ahí me parece dos puntos de vista. Uno, la forma, la cordialidad, el buen trato que se dan el uno al otro. Por el otro lado, los puntapiés bajo la mesa. Madruga efectivamente el gobierno del estado llamando a sus trabajadores a que estén desde las 8 de la mañana en el evento. Recordemos que fue a las 5 de la tarde. Eso genera un gran desgaste a toda la estructura del PAN. Me parece escucharon expresiones incluso de funcionarios de alto nivel que estaban ya cansados de estar en el evento desde temprano. Y por otro lado se va la presidenta y enseguida el representante del PAN en el estado pegándole directamente, mediáticamente a la presidenta, que eran propuestas vacías. Es decir, si hay respeto de parte de alguien de los gobiernos, me parece que ha sido de parte del gobierno federal siempre al gobierno del estado. Creo que es algo que debemos destacar, que bueno, el PAN como siempre en el discurso parece que todo está bien, pero por debajo de la mesa pegándole siempre al gobierno federal. Bien, muchas gracias. Mi estimado Jorge. Sergio. Sí, Ángel, mira, pues sí, sí contradictorio porque sí hubo respeto, pero bueno, después las contradicciones o los desencuentros, ¿no? Y hablando de números, comentaba Víctor, ¿no? Oye, que se vea en el presupuesto, claro. Porque si bien se habla de este crecimiento del 2.6, que lo redondean al 3%, está por debajo del incremento general que se hizo de la propuesta del presupuesto federal de egresos, ¿no? Que es de alrededor del 4.57%. Entonces, si a Querétaro no le toca la misma proporción
función del crecimiento que se le da al presupuesto. Y bueno, veremos, ¿no? El asunto del tren México-Querétaro sí es algo que genera coincidencia entre el gobierno federal y el estado. La presidenta también mencionó que iba a ser el gobierno que más, que en la historia que más va a apoyar a Querétaro. Bueno, pues evidentemente para el número del tren va a abonar mucho. Sí. Habrá que ver cuánto de ese 100% del apoyo se lleva el tren, cuánto la Universidad Rosario Castellanos, que también lo cantó, y los apoyos a los bachilleres, ¿no? Pero vamos, si vemos que no es una situación particular de Querétaro, el estado de las carreteras, que es un presupuesto federal, las carreteras federales están destrozadas, ¿no? Y no se ve que, por ejemplo, nuestro centro ST Querétaro tengan los recursos para estar poniéndolas en el nivel de servicio que merecemos los usuarios. Y en el caso de la 57, pues ahí avanzan a tiro y tirón, ¿verdad? Como que los miles de usuarios de esta carretera tan importante para el país parece que pues no son relevantes ni para la constructora, pues ni para las autoridades federales, que tendrán que estar ahí monitoreando que vayan en tiempo y forma, y pues no van. Oigan, vamos a más del contexto de la mesa esta mañana aquí en RR Noticias. Los avances en materia social argumentados por la presidenta Sheinbaum han generado un amplio debate sobre si se trata de logros sostenibles o meras victorias estadísticas que podrían revertirse con una desaceleración económica. El aumento del salario mínimo plantea el desafío de equilibrar la competitividad empresarial con la justicia laboral. Los programas sociales, reconocidos por su impacto inmediato en millones de hogares, enfrentan la crítica recurrente de comprometer los recursos federales sin generar una movilidad social real. En Querétaro, un estado con uno de los mayores índices de desarrollo económico e indicadores sociales, educativos y de salud, el discurso presidencial resuena con particular fuerza. El reto será que estos anuncios no se diluyan en promesas de sexenio, sino que se concreten en beneficios palpables y verificables. La visita de Sheinbaum dejó en claro que la narrativa oficial busca mostrar un país que avanza, pero la realidad es más compleja. Detrás de cada cifra de progreso conviven rezagos estructurales en seguridad, justicia y desarrollo regional. ¿Podrán los acuerdos entre la Federación y los estados traducirse en una estrategia para atender los problemas que afectan a la ciudadanía? Ahí la pregunta que nos deja Sol Serrano en el aire, a quien le agradezco mucho estas cápsulas de contexto. Déjenme también incluir dentro de la mesa esta mañana, creo que hemos cubierto el tema de la visita de la presidenta, pero sí quisiera yo también hacer un espacio para que hablemos acerca de cómo se vivieron estos momentos históricos, porque se ha generado historia tanto el lunes como ayer, al ser una mujer, por primera vez en 200 años, la responsable tanto de dar las arengas desde el balcón de Palacio Nacional, como ayer en calidad de comandanta suprema, CONA, como ella lo ha mencionado, pues pasar revista a los elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo han visto los señores de la mesa el desempeño y el estilo y el tono en el que se han vivido estos momentos? Y sí les quiero preguntar también qué opinan de que Josefa Ortiz, pues ahora ya no es de Domínguez, ya no está cosificada, sino que le han empoderado con sus apellidos de soltera como Telles Girón. Juan Luis Íñiguez, voy contigo. Estimado Ángel, pues es concentrarnos en estas celebraciones cívicas que tienen sin lugar a duda pues esta oportunidad de darnos a los mexicanos pues un sentido de patria, y eso es algo que necesitamos reforzar en este momento, y que obviamente esos discursos muy célebres que se mencionan en estas fechas, en las actividades propias de estas conmemoraciones, pues que se lleven a cabo también en la práctica constante de lo que significa ser una nación independiente, una nación que tiene un futuro en función de la calidad de los ciudadanos y de nuestros gobiernos, de la manera en la que podamos interactuar juntos, y que más allá de diferencias, pues los poderes puedan también llevar a efecto pues su función constitucional. Es una realidad que más allá de cómo se mencionen a los nombres de los héroes que nos dieron patria, pues está esa historia, está ese trayecto, está esa misión que ellos cumplieron, y que sin duda alguna también en la parte contemporánea
tengamos claro que la historia no está escrita del todo y que todos tenemos una responsabilidad con nuestro Querétaro, con nuestro México, sin duda alguna. Bien, gracias Juan Luis. Víctor Cuevas, ¿qué opinión te merece lo que vimos lunes y martes? A mí me parece fundamental que independientemente del color por el que haya llegado la presidenta al cargo que ahora tiene, este simbolismo que se genera en la ceremonia de independencia al tener de frente a una mujer en esta arenga que es la máxima celebración cívica de nuestro país, sin lugar a dudas es icónico, rompe un paradigma y establece algo que es fundamental, porque durante muchos años nos hemos repetido a las niñas de México que pueden ser lo que quieran, científicas, doctoras, astronautas, pero cuando estaba la figura de puede ser presidenta, carecían de ese referente. Hoy millones de niñas en este país pueden ver a una mujer al frente de la nación y eso sin lugar a dudas es algo histórico y muy, muy simbólico. Y por otro lado, vemos en este acto de la presidenta con Josefa Ortiz una reivindicación, por supuesto, de la figura de nuestra corregidora y que también se podría aprovechar como un espacio para la reivindicación de Miguel Domínguez, porque hay varios historiadores queretanos que lo señalan como un actor muy fundamental en el proceso de independencia que al final en esta construcción de los héroes de bronce fue quedando rezagado por enarbolar la figura de Josefa Ortiz y que quizás ahora que se abre la discusión con este apellido de soltera de Josefa Ortiz, pues también cabría la discusión de rescatar a Miguel Domínguez como uno de los padres de la patria. Sí, en algunos libros hasta, o parte de esta construcción ha sido como de contrario a este movimiento de independencia porque es el que iba pues ahora sí que a dar el pitazo, ¿no? En fin, déjame preguntarte, Jorge, ¿qué implica esta circunstancia? De verdad, yo lo decía ayer en el noticiario y lo reitero, bueno, primero, y también se los comentaba ahora que lo mencionaba Víctor, yo particularmente me emocioné porque ver a una mujer ahí en el balcón presidencial, digo, pues a mi madre y a mi abuela ya no les tocó ver un momento tan importante, pero a mi hermana, a mis sobrinas y a mis compañeras les toca ver un momento que es histórico y que en un país con las características que tiene, no es un asunto menor que sea una presidenta la que esté haciendo y dirigiendo estos eventos, pero aparte, pues Josefa Ortiz Telles Girón, cambiamos la nomenclatura, cambiamos los nombres de las calles. ¿Qué hacemos a partir de ahora, Jorge? Sí, es que mientras Morena sigue haciendo historia en materia de género, en que se esté dando por primera vez el grito de independencia por una mujer, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, mientras se reduce históricamente la pobreza, mientras se va a construir el Tren Maya, mientras hay apoyos sociales sin precedentes para el estado de Querétaro también, grandes proyectos que siguen teniendo éxito. Por otro lado, el gobierno del PAN en el estado le apuesta a grandes proyectos como han sido 5 de febrero, que tiene un balance negativo. Le apuestan al Batán, que tiene un balance negativo. Los grandes proyectos del Partido Acción Nacional tienen ese balance, mientras que por parte de la Cuarta Transformación tenemos balances positivos que reconocemos todas y todos. Esa es la diferencia de los gobiernos, de los proyectos, y es por eso me parece que ya en las encuestas Morena está arriba rumbo al 2027 y creo que será un gran beneficio para la población que finalmente llegue el proyecto de la 4T a nuestro estado. Gracias, Jorge. Don Sergio Camacho. Sí, también me gustó, don Ángel, sí es un asunto histórico el que haya llegado una mujer. Me gustó también el vestido, el significado de la confección, símbolos, del color. Creo que sí hay mucho simbolismo y hay mucho quehacer político diferente el que está haciendo la presidenta, ¿no? Con mucho significado, con mucho pragmatismo, reivindicando figuras. Ahorita que se hablaba de Josefa Ortiz Domínguez, ¿no? Y su nombre de soltera, pues yo diría más bien en su nombre. Sí. Porque era su nombre original, ¿no? Es verdad. Y bueno, pero sí con significado, ¿no? Mencionamos hace un rato el tema de Kenia López Rabadán, donde la presidenta
le abre el espacio a algo que se pudo haber evitado, de llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados a una mujer y a una opositora, como ha sido férrea Kenia López, ¿no? Entonces vamos muy en el tono del discurso de la presidenta del inicio del sexenio de llegamos todas, y bueno, pues ahora no lo comentó Víctor, ¿no? Pero pues falta que precisamente se reivindique con todos en la parte ya de la vida del pueblo de México, ¿no? Donde lleguen esas madres buscadoras, lleguen esas mujeres desaparecidas, pero también llegan las reivindicaciones en cuanto a la igualdad de salarios, en cuanto a que las mujeres no sufran acoso, que no tengan que cambiar su vestimenta para poder ser socialmente aceptadas, bueno, infinidad de cosas. Sí, y que puedan ir, transitar por la calle o llegar a su centro de trabajo sin saber que pues no les puede ir hasta la vida en ello. Correcto. Como pasa en algunas entidades. Bueno, señores, ¿les parece si vamos a la última ronda esta mañana? Son 30 segundos para cada uno de ustedes y voy a arrancar con Juan Luis Íñiguez. Adelante. Sin duda alguna, estimado Ángel, apreciar la unidad nacional es darnos cuenta que estamos señalados por la historia para contribuir con ella, para poder lograr un entendimiento, para poder aceptar la verdad del de enfrente sin imponer la nuestra, y para lograr finalmente acuerdos como lo hace el gobernador Mauricio Curi, para que a Querétaro le vaya bien. Cuando hay una visión de un gobierno que actúa con responsabilidad, que genera inversiones, que genera empleos, que tiene al Estado con estabilidad y con seguridad. Eso es lo que da gusto de la política cuando se practica con honestidad. Gracias, mi estimado Juan Luis. Don Víctor Cuevas. Pues llegamos a este primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, quizás en el momento en el que se encuentra más empoderada. Parece que por fin empieza a tomar el control político del país y de su partido. Parece que por fin empieza a dar golpes de timón en contra de las políticas que tanto daño le hicieron a nuestro país en la pasada administración, y es quizás el momento en el que la sentimos más libre, la sentimos más auténtica y por supuesto pareciera que con mayor disposición a construir su legado personal con su sello particular, y esto da la oportunidad a que precisamente se tiendan los puentes para que se cambie esa percepción de que la Cuarta Transformación solamente jugaba con los de Morena y dejaba a la oposición sola. Con estos gestos da la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum empiece a cambiar esa forma de ver las cosas. Gracias, Víctor. Don Jorge Luis Montes. Me parece muy interesante que se desconfigura el PAN a raíz del trabajo que hace Morena. Ahora el PAN hace recorridos a ras de tierra, que antes no hacían. Ahora el gobernador anuncia que irá municipio por municipio al estilo de López Obrador. Utilizan los eslogan que utilizábamos con Claudia Sheinbaum, es Claudia, ahora es Agustín, que se hace que se movilicen a eventos, que no movilizaban a eventos, pero no les queda. Me parece que hay una desconfiguración importante del PAN a partir del crecimiento de la Cuarta Transformación. Bien, gracias, Jorge. Don Sergio Camacho, ¿cerrará usted la mesa el día de hoy? Gracias, don Ángel. Mira, pues muy importante todo lo que sucede, ¿no? Y esto de que la presidenta se vea cada vez más autónoma y dejando su marca personal parece muy positivo, ¿no? Sobre todo señalando el pasado lejano, pero también empezando a corregir errores del pasado inmediato. Y bueno, pues así posiciona mejor su marca, ¿no? Lo comentaba también lo ha comentado más bien el gobernador y muchos, ¿no? No importa quién mete el gol, el chiste es que le vaya bien a México, ¿no? Claro. Y si le va bien a México, le irá bien a Querétaro. Y la presidenta deberá estar recuperando también esta unión, ¿no? Porque si bien en el sexenio anterior se sembró mucha polarización, ahora toca reconstruir este tejido social, este tejido político, para que las cosas se den de manera positiva. Y yo creo que es importante hacerlo porque tenemos referentes en nuestro país vecino muy recientes de que los actos de polarización pueden llevar a cosas terribles. Fantástico. Este último comentario, don Sergio, el tema de evitar polarizaciones, porque pues volteamos a ver al vecino allá arriba cómo le está yendo, y decía también estos días, se decía en el país más democrático del mundo y tenían, según ellos, unos valores sólidos y constantes, y pues han terminado por pulverizarse, estar amenazados en este momento. Oigan, quiero agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. De verdad, qué gustazo. Chivermano, por fin podemos cantar. Mira, ni con todo y el árbitro que les regaló 15 minutos la pudieron hacer, querido Chivermano.
ni con eso, mi estimado Ángel, ahí se empieza a salir la salecita del cuerpo y nos empieza a regresar la sonrisa a los chivermanos. Un gran abrazo, bendiciones a todos, gran miércoles. Alabado sea Dios. Oiga, don Víctor Cuevas, qué gustado saludarle. Mi estimado Ángel, es una gran semana para Movimiento Ciudadano. De entrada hay torneo de pádel con causa beneficios de Corazones Mágicos a partir del día de mañana, y el próximo viernes presenta su informe de labores el presidente Óscar Pérez de Amealco en un evento en el que seguramente dará a conocer muy buenos resultados para el municipio. Gracias, querido Víctor. Aquí en la mesa despido también a don Jorge Luis Montes. Gracias, Jorge. Como siempre, un placer estar con ustedes, Ángel. Muy bienvenido. Don Sergio Camacho, qué gusto ver. Don Ángel, también un gusto, un abrazote para ti, para mis compañeros de mesa, a todo el auditorio a la distancia y a todo el equipo de RR Noticias. A los 4, gracias por estar aquí esta mañana y nos encontramos dentro de 8 días, ¿les parece? Bien, son las 8:05, regreso enseguida contigo.